ni nada de esto. ¿Para qué? Es su volumen de la muestra, ¿no? ¿Ok? Para el peso volumétrico seco, ¿qué es lo que hago? Este núcleo lo meto por un tiempo de un día, 24 horas, a 105 grados centígrados, más o menos 5, es decir, puedo darle 100 o puedo darle 110. Por 24 horas lo saco, lo dejo que enfríe a temperatura ambiente y lo peso en mi balanza, ¿no? Y entonces será el peso de la fase sólida o el peso seco. Entre el volumen, que ya, si es un cilindro, pues ya aquí ya lo calculé anteriormente, ¿va? El peso de estos cilindros. Y entonces la relación entre el peso de la fase sólida y el volumen de la muestra me proporciona el peso volumétrico seco, ¿no? No sé si a ustedes lo manejan, creo, como ese, ¿no? Pero en realidad es gamma D. La D es de dry, de seco. ¿Ok? ¿Cómo determinamos el peso de una muestra en laboratorio interviniendo el mercurio? Pues coloco una muestra, esta balanza se va a desequilibrar. Para ver el peso de esta muestra, pues bueno, pongo n número de pesitas hasta que se equilibre y entonces la suma de todas estas pesitas va a ser el peso de la muestra. Si utilizo mercurio, mi muestra la voy a sumergir toda en mercurio. El mercurio va a ejercer una fuerza a 13.6 veces, ¿sí? Lo que va a desplazar el mercurio mi muestra. Y entonces se va a desequilibrar mi balanza. Obviamente le pongo unos pesos, ¿sí? La vuelvo a equilibrar y bueno, la suma de estos pesos me va a dar la fuerza de empuje del mercurio. Y entonces hago una relación del volumen de la muestra que es igual a este peso X menos la fuerza que ejerce el mercurio, la fuerza de flotación de 13.6 veces el volumen de esta muestra más el peso de la muestra, ¿sí? Entonces X es igual a 13.6 y el volumen de la muestra va a ser igual a X igual a 13.6 por el volumen de la muestra, ¿no? Despejo volumen de la muestra y entonces volumen de la muestra me queda igual a X entre 13.6 y por lo tanto al sustituir el valor acá y despejar el peso volumétrico, este va a ser a este peso 13.6 veces el peso de mi muestra entre el peso de la fuerza desplazada por el mercurio. Y así ya obtengo mi peso volumétrico de mi muestra. ¿Ok? Pero si es cilíndrico, pues ya nada más es lo peso y lo saco por la relación volumétrica, ¿no? Otra sería que, pues meterlo en un matreas, medir el volumen de agua desplazado y ahí obtener el volumen, ¿no? Ok, algunos valores típicos del peso específico y porosidad de las rocas, nada más subrayo 3, peso específico de la arenisca va de 2.3 a 2.6, porosidad de 5 a 25, promedio 16, de una arenisca que es una roca sedimentaria. De una roca ígnea intrusiva de composición intermedia, que se llama diorita, tiene de 2.7 a 2.85 gramos por centímetro cúbico su peso específico. Vean que no tiene porosidad. Y una roca ígnea piroclástica llamada toba, pues es la que tiene uno de los pesos menores, ¿no? De 1.9. El carbón es el que tiene el menor peso específico, de 1.9 a 2.3, y esta tiene una de las mayores, ¿sí? Porcentajes de porosidad, puede alcanzar hasta el 40%. ¿Ok? Sí, profe. La permeabilidad, bueno, tenemos que la consideramos como capacidad que tiene un material para transmitir agua y depende de la interconexión de poros y fisuras. Ojo, si los poros, mi material puede ser poroso, pero si no están interconectados, nomás no hay flujo de agua a través de ellos, ¿no? Y por lo tanto, pues no,
el hecho de que sea porosa no quiere decir que sea permeable mi material, que le permita el paso al agua, ¿ok? Así también el grado de intemperismo, la anisotropía o el estado de esfuerzos que está sometida, ¿sí? Depende de esa permeabilidad. Se mide en las rocas por el coeficiente de conductividad hidráulica K, que se expresa en centímetros por segundo, en metros por segundo o metros por día, y viene dada por K igual a K mayúscula por gamma W entre mu, donde K es la permeabilidad intrínseca, K mayúscula es la permeabilidad intrínseca que depende del medio físico, y gamma W el peso específico del agua, y mu es la viscosidad del agua. Teniendo estos parámetros, pues ya obtengo la permeabilidad. Algunos parámetros de permeabilidad ya los tenemos hasta acá. De la arenisca 10 a la menos 5 a 10 a la menos 10, la caliza y dolomía 10 a la menos 6 a 10 a la menos 12, el esquisto de 10 a la menos 7 a 10 a la menos 8, la pizarra de 10 a la menos 11 a 10 a la menos 13, el granito de 10 a la menos 9 a 10 a la menos 13, las rocas, a la lutita 10 a la menos 9 a 10 a la menos 13, las rocas metamórficas 10 a la menos 9 a 10 a la menos 12, de rocas volcánicas de 10 a la menos 7 a 10 a la menos 12, de la sal de menos de 10 a la menos 11 a 10 a la menos 13. Y del lado derecho tenemos la prueba para el ensayo de durabilidad. Aquí se mete el material, se seca, se humedece, se hace rolar en estos esquemas y sacamos el desmoronamiento. Es decir, hagan de cuenta, aquí meto yo 1 kilo de roca, le doy la mojo, la seco, la meto en este equipo y al final de X tiempo, 1 hora, hora y media, saco el material y si pesó un kilo al iniciar y saqué medio kilo al final, pues entonces el 50% tendré que perdido y entonces ese material puede ser de baja durabilidad, ¿ok? Metí 1 kilo y saqué 999 gramos, casi el kilo, pero no así, pues entonces la durabilidad va a ser muy alta, ¿no? Y más adelante vamos a ver dónde queda esto, ¿sale? ¿Ok? Sí, profe, está bien. ¿Cómo se determina la permeabilidad? En laboratorio a través del uso del agua o a través del uso del aire. Y entonces tendremos permeabilidad al agua y permeabilidad al aire. Entonces, en el laboratorio medimos la variación de la permeabilidad del agua con el tiempo, que es indicativa de la altitud de la roca. Hay 3 formas para determinar el coeficiente de permeabilidad: mediante un permeámetro de carga constante, mediante un permeámetro de carga variable y mediante un permeámetro radial, los cuales se van a mostrar en las siguientes figuras. En general consisten en hacer pasear agua a través de la muestra. El agua debe ser la misma con la que la roca estará en contacto en el campo, ¿no? Esto es una cosa que no se hace, ¿no? Porque yo veo que muchos ingenieros o estudiantes que van a ser ingenieros civiles llevan el suelo, llevan la roca y hacen pruebas de permeabilidad, pero toman el agua de ahí, van a comprar Bonafón, Ciel, o agarran agua de la llave, o van y compran un garrafón y del garrafón, ¿no? Y luego les digo, oye, ¿y por qué no trajo pues, agua del sitio donde colectó la muestra, no? No, es que no me dijeron. ¿No? Entonces sugiere que la prueba se haga ¿con qué? Con el agua en que está en contacto el material rocoso, ¿ok? No con el agua del laboratorio. En general la prueba consiste en hacer pasar agua a través pues de la muestra. Si la permeabilidad varía con el tiempo o la composición química del agua filtrada a través de la muestra se ve modificada, la alterabilidad de la roca va a ser alta. ¿Qué quiere decir con que la alterabilidad sea alta? Si se acuerdan, cuando era alta, ¿qué pasaba? No Va a importaba pasar la mucha agua. concentración, que no es utilizable, ¿verdad? Ey. ¿Para qué? Para agregado
no es utilizable para fachada, no es utilizable para túnel ni para cimentación. ¿Qué? ¿Ok? Oiga, pero ¿y si no es utilizable, qué hago? Ya lo mencioné, ¿no? Yo tendré que hacer recomendar un aditivo para hasta donde sea posible hacer la reacción química más lenta. En una excavación tendré que poner sostenimiento, a lo mejor tengo que poner mucho sostenimiento y se va a elevar el costo de la obra muy alto, y para una cimentación también darle tratamiento, ¿no? ¿Ok? Sí, profe. ¿Cómo nos dice Juárez Vadillo y por qué agarro a Juárez Vadillo y a Rico Rodríguez en su libro de Fundamentos de Mecánica de Suelos, ¿no? Tomamos esta figura donde nos dice tipos de permeámetros. Este será un permeámetro de carga. ¿De qué carga será? ¿Cómo la ven el esquema? Había tres, ¿no? Constante, variable y radial. Carga constante. De constante, ¿verdad? Aquí le estamos metiendo agua y constantemente debe de estar en este límite, ¿no? Ya si se ve rebasado tantito el límite, bueno, va a brincar hacia acá y con el permeámetro que estoy utilizando, pues yo puedo meter mi muestra y esta muestra va a tener un área, una longitud. Dice suelo, ¿verdad? ¿Y por qué si es roca? Lo meto acá porque por lo general no va a caber mi roca, que yo la ocupe y la mueva y la pueda meter en el portamuestras. En general la voy a tener que triturar, romper, le rompo su estructura, sea de un cilindro o de una muestra irregular, ¿no? Yo tengo que romperla y entonces ponerla en esta portamuestras, ¿no? Vamos a hacer que el agua fluya a través del material, a través de los fragmentos de roca, que ya lo convertí en suelo, ¿no? Y vamos a ver hasta dónde alcanza. Puede ser más abajo o puede ser hasta aquí, donde ya no voy a tener una altura diferente. La altura va a ser del límite constante que estoy llenando el recipiente, ¿sí? Hasta mi límite donde se ve desbordado el flujo del agua, ¿ok? Se ve desbordado de este aparato, ¿ok? En fin, al ratito vemos o comentamos cómo sacamos la permeabilidad, ¿no? La permeabilidad la obtenemos por este medio para suelos gruesos o finos. Va a depender de qué tanto rompamos la estructura de la roca, ¿no? Y este también pues, es un permeámetro. Esta sería la muestra. Tiene una área, ¿sí? Algo impermeable aquí a los lados, un tubo donde vamos a pasar un flujo de agua. Este tubo tiene un área del tubo, tiene una altura con respecto a mi permeámetro. Para que no entre aire, ponemos un sello, un tapón, ¿sí? En el tubo capilar, ¿ok? Para suelos finos, pues igual, nada más no pongo tapón, ¿no? Y voy a estar midiendo, ¿sí? Las diferencias de altura de H1, H2. Y la permeabilidad la obtengo con esta fórmula, ¿no? Que viene de la ley de Darcy. El área del tubo capilar por la longitud de entre el área de la muestra por el tiempo que tarda en pasar un flujo de agua, por el logaritmo natural de la relación entre la altura inicial y la altura final de mi flujo de agua, ¿ok? Y con esto pues ya obtengo la permeabilidad. Físicamente es lo que haríamos. Trituro mi muestra, si es así como que me dieron como gravas y como arenas gruesas, ¿no? Pues entonces utilizo ¿no?
No, me dio casi arenas muy finas y limos, entonces utilizo esto, ¿ok? Y el mismo equipo pues me va a referir los valores de las alturas inicial y final, ¿sí? Yo voy a poder medir, en dado caso, el tubo capilar o el área, perdón, de la muestra, el tiempo que va a pasar el agua que yo voy a cargar, y tan, ¿ok? Sí, profe. ¿Sale? Sale, profe. Ay. Entonces, estos serían de carga, ¿qué? Variable, y ese sería de carga constante. Otra forma que tenemos de obtener la permeabilidad, ¿sí? En laboratorio es la permeabilidad al aire, y aquí obtenemos un valor del coeficiente de permeabilidad, que es un índice del estado de alteración de la roca. Fíjense, la permeabilidad entonces es un parámetro que me da la alterabilidad o la alteración, ¿sí? De la roca. La prueba consiste en hacer pasar aire a través de una muestra de roca por medio del dispositivo que se muestra en la siguiente figura, como se indica a continuación. Se coloca el espécimen en el portamuestra, se tapa y se sella, se abre la válvula de vacío, se va a elevar mercurio, entonces involucramos mercurio, ¿verdad? Se cierra la comunicación al vacío, se destapa el portamuestras, entonces el aire pasa a través de la muestra y en consecuencia va a bajar la columna del mercurio. Se mide la variación de la columna de mercurio en un tiempo determinado y a través de una fórmula similar a la que vimos ahorita, pues obtenemos la permeabilidad del aire, ¿no? Entonces, bueno, para que la veamos. Recipiente, un recipiente con qué tiene el recipiente? ¿Qué tiene el recipiente? Agua. Mercurio. Mercurio con mercurio, ¿no? Dice, bueno, cerramos la válvula de vacío, metemos la muestra en el portamuestra, este sería la muestra, tiene sellos, ¿sí? Para que no entre el aire, aerosellos se llaman, hay un cilindro roscado que entra en esta esquema de la permeabilidad al aire, en este tubo, ¿sí? De vidrio, y ese tubo tiene un dispositivo para drenar mercurio si se llega a elevar hasta acá. También tiene una comunicación al tubo de vidrio. Entonces aquí no hacemos pasar, ¿qué? No hacemos pasar agua, hacemos pasar aire. Pero vamos a decir, ¿ya puse mi muestra? Sí. Ok, entonces cierro esta válvula. ¿Sí? Al estar abierta y al poner mi muestra, el mercurio va a subir una altura, vamos a llamarle H1, ¿no? Una altura inicial, ¿ok? Abrimos el portamuestra, cerramos la válvula de vacío, hacemos pasar aire a través de la muestra y va a empujar al mercurio, ¿sí? Hacia el recipiente. Entonces, hasta donde quede, pues voy a tener una altura final de la columna de mercurio. Entonces aquí tendría H1 y acá H2. ¿Ok? Observamos que el dispositivo es similar al de un termómetro de carga variable. La permeabilidad al aire se calcula mediante la siguiente expresión. Permeabilidad al aire es igual a A minúscula, que es la área de sección transversal del tubo, por L, que será L, el espesor de la muestra, ¿sí? Aquí tengo mi muestra, L, entre el área de la sección transversal de la muestra, por el intervalo de tiempo correspondiente al cambio de la columna de mercurio de H1 a H2.
logaritmo natural de qué, de esa diferencia de alturas, por 1 entre 13.6, que va a ser la densidad del mercurio, la fuerza que ejerce el mercurio. ¿Ok? La experiencia indica que si el valor de la apnea al aire K es menor de 10 a la menos 7 centímetros por segundo, la fisuración es insuficiente o es baja y el material no es alterable, al ser nulo el gasto de filtración del agente agresivo, es decir, del agua en ella. ¿Ok? Hasta papa, ¿no? Las pruebas estas de probabilidad en laboratorio. Nada más tenemos que medir áreas, alturas, aplicar logaritmos naturales y ya estuvo. Pero obviamente mi muestra pues la voy a tener también que romper, ¿no? Este es un esquema de los manuales de diseño de obras civiles de la serie B, que es los de geotecnia, donde estamos, donde tenemos esa figura, ¿ok? Entonces, esos manuales los tienen ustedes como bibliografía, ¿no? Los manuales de diseño. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta acá, jóvenes? Ninguna, profe. Entonces, bueno, ya vimos alteración, cómo estoy ahorita, ¿no? Así, alteridad, cómo voy a estar dentro de 10, 15, 20 años. ¿Cómo estarán, jóvenes? Igual que ahorita. Esperemos que sí. No, pues esperemos que no. Tiesos. Esperemos que no, pues si no, qué felicidad, ¿no? Ya sé que nací para morir, pero pues, todo tiene un proceso y pues si se ponen a platicar, aquellos que tienen abuelitos, pues platiquen con ellos y pregúntenle, oye abuelito, y en su tiempo, por sus años allá atrás, ¿cuál era el promedio de vida del ser humano, del hombre, de la mujer? Y van a ver que van a decir, bueno, pues mis papás o mis abuelitos tenían hasta 30 años, 35 años de promedio. Y luego pues ya se incrementó a 40 y tantos y luego a 50 y tantos. Oye, abuelito, pues tú ya tienes casi 100, ¿no? ¿Y qué? ¿Tú no eres del promedio? Pues es que yo no soy del promedio. Mijo, yo soy especial, ¿no? A lo mejor llego a 1000, pero bueno. Pero pregúntenles cuál es el promedio, cuál es el promedio de vida de ustedes como jóvenes ahorita, promedio, que no quiere decir que sea su edad de vida que vayan a tener ustedes, ¿no? En cuanto anda por ahí. Con cuidado. Sí, no, pues antes duraban mucho. ¿Mande? Antes duraban mucho. No, hombre. Por eso pregúntenles a sus abuelitos, o sea, y vean que si Pérez, ¿sí? Tiene abuelito, pues Rubalcaba a lo mejor no tiene, ¿no? Y, oye, ¿y tu abuelito? No, güey, se murió como a los 40 años de edad. No chingues, a los 40, sí. Pues, ahorita, ¿qué promedio tenemos de vida? Los hombres. 75 años, por ahí más o menos. Ese es el promedio, digamos. Entonces, yo si me voy al promedio, puedo decir que si ahorita ustedes, Rubalcaba, hagan de cuenta que es uno de ustedes y tiene 22 años. O sea, ya está viejo. 22. El promedio que le queda a Rubalcaba son 53 años, ¿no? Para decir, si llego al promedio, pues me quedan de vida 53 años. Bueno, ¿qué voy a hacer en esos 53 años, no? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo me voy a ver en 50 años, en 45, ¿no? Así que sin pelo, pelón, prieto, feo, barrigón, panzón, con problemas de diabetes, depresión, de problemas psicológicos, etcétera. ¿Cómo me voy a ver? Lo que no tengo ahorita, ¿no? Pero aquí hay dos cosas.
Oye, pero mi abuelito tiene 80 años, entonces ya no cae en el promedio, ¿no? Ya se salió del promedio. Oye, pero yo conozco a Sánchez y ese, no, hombre, su abuelito ya pasa los 100 años, tiene 101, 102 años. Ah, bueno, pues, sí. Ah, pero yo conozco a Rubalcaba que no tiene abuelito y se le murió a los 50 años o a los 60 años, ¿no? Uy, entonces, ¿y por qué un accidente? Algo, pues alguna enfermedad, ¿no? Creo que le dio la peste por allá en los 50 y le pegó a él. Nótese COVID, ¿ah? Hay a muchos que le está dando COVID y se mueren, pero hay otros, y dentro de ellos yo tengo la fortuna de que en mi familia no, en la mía, sino en mis cuñados, en mis cuñadas, a todos les han dado COVID, a todos, y a toda su familia de algunos de ellos, ¿no? Pero afortunadamente ninguno se ha muerto, ¿no? Pero hay otros que les da COVID y chiras pelas, ¿no? Pues a lo mejor ustedes pueden caer, alguno de ustedes, ¿no? En que no llegue ni al promedio porque pues, le dio COVID, se murió, ni aguantó nada, ¿no? Seguramente ustedes conocen o tienen familiares que les ha dado, ¿no? Aquí hay profesores que les ha dado COVID y al menos de la academia, de 3 que les ha dado, uno chiras pelas y otros 2 la lograron librar, ¿no? Dicen que los efectos, si la logras librar, pues quedas insensible, no, no tiene sabor la comida, quieren hacer ejercicio y se agitan rápidamente. Entonces, bueno, pues sí tiene ahí algunas cosas, ¿no? Pero a lo que voy es que, pues una cosa es el promedio, otra cosa es si yo me cuido, si yo alimento mi cuerpo, pero también mi alma y mi espíritu. Si no tengo, no sueños, sino metas, ¿no? Casi los sueños no los realiza uno, ¿no? Pero si yo no, yo quiero ser ingeniero civil y yo voy a hacer construcciones y voy a hacer edificios o voy a hacer presas, tengo metas y entonces, bueno, mientras uno tenga esas metas, pues creo que pueden llegar a lo mejor hasta más años. ¿No? No, pues voy a llegar a 120 años, pero bien, ¿no? Y para llegar bien, pues necesito alimentarme sanamente, necesito hacer ejercicio, necesito leer, necesito escribir, necesito cultivarme, ¿no? Cultivar mi cuerpo haciendo ejercicio, cultivar mi mente leyendo, escribiendo, haciendo muchos ejercicios, ¿no? Decía, creo que les dije a ustedes, si no, pues, ¿qué hace los grandes futbolistas o los grandes atletas? Entrenan de a madre, ¿no? Entonces, si nosotros también entrenamos en lo que nos gusta, pues podemos pues volvernos así como Messi o como los boxeadores, ¿no? Pero si no, pues bueno, pues voy a hacer un costal, ¿no? Como boxeador, o voy a hacer otro del montón, o sea, pertenezco a un equipo, pero no soy el bueno. Ok, sensitividad es otra propiedad. Sí, la prueba aquí consiste en medir el coeficiente de planear de un flujo de agua radial producido primero en sentido convergente y después divergente. Radial, aquí viene lo radial, ¿sí? A través de una muestra de roca cilíndrica con una perforación central en el cilindro de roca y se va a denominar sensitividad al cociente de la planear medida cuando el flujo es divergente entre la medida al ser convergente, ¿no? Donde K-dip y K-com son los coeficientes de planear resultantes cuando el flujo es divergente y convergente respectivamente, la sensitividad y la asociación están muy relacionadas. Hemos observado que al inyectar agua a presión P a una masa de roca fisurada, el gasto de inyección Q sigue la ley Q igual a que va a ser una constante, por P, que sería la presión elevada a la 4.
a través de una abertura elástica producida en fracturas que ya existían. La sensitividad se realiza en un cilindro de roca. Este va a ser el cilindro de roca de 60 milímetros de diámetro, 60 milímetros de diámetro por 150 milímetros de altura. Lo que está achurado sería mi cilindro de roca, ¿no? Mi muestra. ¿Ok? De dimensiones 150 de largo y 60 de diámetro, ¿no? También tiene una perforación al centro de 12 milímetros de diámetro y 125 de profundidad, de una perforación central en ese núcleo. Esta perforación central va a estar comunicada al exterior mediante un tubo pegado con araldita, este tubo, ¿sí? Se introduce la muestra en un depósito de agua y se produce en ella un flujo radial convergente. Se aplica una presión externa de máximo 50 kilogramos por centímetro cuadrado y después, sí, divergente mediante una presión internamente de 1 kilogramo por centímetro cuadrado, ¿ok? Externo 50, interno 1. En ambos casos el tubo de salida estará a la presión atmosférica. El coeficiente de Platka se calcula mediante la expresión, pues esta, ¿no? La K convergente va a ser igual a K divergente, que va a ser igual al gasto medido entre 2 veces pi por la altura del cilindro, por la presión aplicada entre el logaritmo natural del radio interno, del radio exterior, perdón, R1 es exterior, y entre el radio interno. La sensibilidad de una roca caracteriza la magnitud de elevación de la playa de una roca al abrirse, flujo divergente, o cerrarse las fisuras, flujo convergente, bajo el efecto de una modificación del estado de esfuerzos actuantes. La presión hidráulica interior, flujo divergente, no deberá ser muy grande, ya que podemos ocasionar la falla de la probeta por tensión. La permeabilidad medida con flujo divergente es mayor o igual a la medida con flujo convergente. Entonces, aquí nos dicen que no debe de ser muy alta la presión interna, ¿no? Y aquí se sugiere que sea de 1 kilogramo, mientras que la externa es 50 veces más que la interna, ¿ok? En la cimentación de presas, es decir, esta muestra para la cimentación de presas de concreto, pues es muy útil. Por ejemplo, el efecto de la carga de agua induce una rotación de la estructura con respecto al empotramiento de la presa. Esto va a implicar la generación de esfuerzos de tensión en la zona de aguas arriba, obteniéndose una permeabilidad mayor. En cambio, aguas abajo se originan esfuerzos de compresión. Estos cierran las grietas y crean una barrera impermeable. Aguas arriba, pues, se origina un flujo que ocasiona una presión de poro casi igual a la carga hidráulica del embalse. La presa de Malpasset en Francia falló por esta razón. Las pruebas de este tipo realizadas con muestras de roca de la cimentación de Malpasset después de la falla demostraron que el coeficiente de permeabilidad puede tener variaciones muy grandes dependiendo del sentido del flujo radial. En esta presa, la permeabilidad divergente resultó en algunas pruebas 50,000 veces mayor que la permeabilidad con flujo convergente, ¿no? Las pruebas se efectuaron con 1 y 50 kilogramos por centímetro cuadrado de presión hidráulica, como se dijo anteriormente. Otros ejemplos del mismo fenómeno se encuentran en la literatura en la presa de Santa Rosa, en el estado de Jalisco. Para obtener esta de una muestra, entonces metemos una bomba a presión, efectuamos una presión externa de 50